Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. A veces la actualidad va unida por una línea de puntos. Los ultras del Partido Republicano de Estados Unidos están decididos a boicotear la elección de un presidente republicano de la Cámara de Representantes. Tienen bloqueado al Parlamento, pese a que incluso Trump les ha pedido que cedan. Esta madrugada han declinado ir a una séptima votación en vista de que tampoco iba a prosperar. Hace unas semanas, Bolsonaro dejó crecer protestas frente a los cuarteles contra la elección de Lula en Brasil. En Roma, la Iglesia aguarda a que acabe el funeral de esta mañana en la Plaza de San Pedro para que crezca una batalla contra el Papa Francisco que la figura de Benedicto parecía contener. Los sectores más ultras del catolicismo, singularmente también en Estados Unidos, toman posiciones en este momento en que ya circula la pregunta de si Bergoglio resistirá o renunciará. Sonidos de ayer en Roma, en Israel. Un ministro ultra fue a la explanada de las mezquitas hace apenas unos días y abrió otro foco de tensión. A veces parece que puede haberse esa línea que conecta puntos para añadir inestabilidad al mundo, en plena época, en esta época de incertidumbres. Como si aquellos que se presentan como los guardianes de verdad de un determinado orden solo estuvieran interesados, solo pudieran crecer en el caos. Es día de cabalgata, cabalgatas ya sin restricciones, es día de esperada ilusión. Día de preparar y comprar roscones, de los últimos encargos, de las compras a todo correr, de tiendas llenas, de calles por las que cuesta abrirse paso, de preguntar qué pasa con los tamagotchis que dicen que han vuelto y que se agotan. Y todo eso, además, con un tiempo, Jordi, anticiclónico. Sí, y a pesar de eso, pues un par de recomendaciones. La primera, para todos los que vayáis a visitar o a recibir a los Reyes, ir bien abrigados, porque a pesar de que va a hacer sol y el ambiente será agradable durante gran parte de la jornada, cuando el sol se esconda, temperaturas que bajarán rápidamente y va a hacer bastante frío. Y esto también nos hace recomendar, junto con la niebla, mucha precaución las próximas madrugadas en carreteras del interior, especialmente en Castilla y León, ya que se junta esta niebla con temperaturas negativas y esto puede depositar hielo sobre el asfalto. Así pues, una situación tranquila muy parecida a la que tuvimos ayer. Hablando de carreteras, sí, es día de inicio también de otra fase de operación salida para este fin de semana largo, con 4 millones de desplazamientos previstos. Las dos noticias de la madrugada nos van a llevar a Estados Unidos. La primera, además de ser una noticia de gran calado por sí sola, nos manda una señal nítida que define la economía global, nuestra economía. El director ejecutivo de Amazon ha confirmado esta noche que la empresa va a despedir a mucha más gente de la que había anunciado. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Va a echar a 18.000 trabajadores en todo el mundo. Casi el doble de lo que estaba previsto. Se anunciaron inicialmente 10.000 despidos, va a ser un 80% más. En total, 18.000 despidos en Amazon finalmente. Esos despidos van a afectar al 1,2% de la plantilla. Cuenta Amazon con 1,5 millones de empleados y van a ser inmediatos, a partir del 18 de enero, ha dicho su consejero delegado en un blog esta madrugada. Andy Jassy asegura que esos despidos afectan a las áreas de dispositivos, de libros y que van a llegar a Europa. No detalla si aquí en España, aunque previsiblemente así será, diciendo, argumenta, que es una decisión difícil que no se toma a la ligera. Así que 18.000 despidos en Amazon, que son los últimos, no son los únicos, en una industria que está despidiendo masivamente. Meta, Facebook, va a despedir a 11.000 trabajadores más, el 13% de su plantilla. Twitter ha despedido al 50% de su plantilla. Hewlett Packard, 6.000 despidos más y la lista sigue con un sector tecnológico en caída libre. Luego nos detenemos en eso. Javier, hasta luego. Hasta ahora. De Estados Unidos también nos ha llegado esta otra imagen de la noche. A speaker has not been elected. The motion is adopted. The House stands adjourned until 8 p.m. 6 votaciones después, los republicanos habían sido incapaces de ponerse de acuerdo para escoger al presidente de la Cámara de Representantes, que es del ala moderada de su partido. Y aunque Trump había pedido a los más ultras que le votaran, le han hecho poco caso, en realidad ninguno. Y el caso es que, Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Que lo han intentado esta noche con otra sesión del Congreso, pero en vista de que iban a volver a fracasar, pues ni siquiera han votado y lo han vuelto a dejar para hoy.
Eso es, y al menos hasta ahora no hay garantías de que la situación pueda resolverse este jueves, porque ni el candidato Kevin McCarthy renuncia, ni se mueven los congresistas díscolos de su propio partido, que no quieren a McCarthy ni en pintura y le han dado la espalda en 6 votaciones ya en las últimas 48 horas. El candidato se iba anoche del Congreso asegurando que van a conseguir un acuerdo, que van a seguir negociando, pero las diferencias con muchos de sus compañeros no son políticas ya, sino personales y muy profundas, Astre, porque en el fondo de todo esto también está la carrera por saber quién es el candidato republicano en las presidenciales de 2024, quién lidera el partido. Unas diferencias que se han agudizado después de las elecciones del pasado mes de noviembre, que no fueron tan bien para los republicanos como esperaba Donald Trump. El caso es que el partido con mayoría en la Cámara está demostrando que no es capaz de gobernarse a sí mismo, que esas diferencias están paralizando la Cámara de Representantes justo en la víspera del aniversario del asalto al Capitolio, por cierto, e incluso Trump intuye que esto puede jugar en contra de su partido. Ayer pedía acabar con esta situación que calificaba de vergonzosa, pero la realidad es que esa veintena de congresistas ultras sigue bloqueando el Congreso de Estados Unidos. Es verdad esa coincidencia que ahora apuntaba Pablo, justo en el aniversario, en vísperas de ese aniversario del asalto. Pablo, hasta luego. Hasta luego. De Estados Unidos son, por tanto, las noticias más relevantes que nos han llegado durante la madrugada, aunque la mañana va a tener otro gran punto de interés, es Roma. Por ahí sigue hoy el mapa para entender el mundo. Papa Emerito Benedetto XVI ancora in esposizione presso la Basilica di San Pietro. La salma, come sappiamo, dentro de poco más de una hora va a empezar el funeral de Benedicto XVI, que será mucho más que una ceremonia religiosa, un acto diplomático del Vaticano que congrega a líderes internacionales, pero que sobre todo va a escenificar tensiones, las tensiones que reviven ahora en el seno de la Iglesia. Vamos a hacer una primera aproximación, una primera fotografía en directo de la Plaza de San Pedro. Estamos viendo ya en las imágenes que nos llegan en directo que la niebla de la que hablaba Carbó también está allí en esa Plaza de San Pedro donde está Marina García. Marina, buenos días. Buenos días. Amanece en Roma, como dices, completamente cubierta de una espesa niebla esta mañana que acompaña el ambiente solemne que se vive hasta ahora en una plaza de San Pedro que lleva ya desde antes del alba llenándose. Los diferentes ingresos previstos por el protocolo están a reventar y precisamente en la cola me he encontrado con María, que viene directamente del lugar de origen del Papa Benedicto. Sí, nuestro traje típico de Bavaria, tiene muchos años ya, y como el Papa era bávaro, venimos a su funeral. Muchas banderas alemanas esta mañana preparadas para ser ondeadas en esta plaza, pero gente de todos los lugares del mundo y también de todas las puntas de Italia. Hablaba con Milena, que llegó ayer desde Venecia, y me explicaba que espera que el Papa sea santo pronto. È un Papa, secondo me, molto amato. Spero che sia santo presto. En 1 hora y media comienza el funeral, clima de espera en esta zona cero de la despedida de Ratzinger. En el abierto regresamos. Chao, Marina. Incidíamos en la importancia que va a tener esta ceremonia porque inicia una etapa en que la oposición más conservadora, más dura, va a plantar cara a Francisco, de cuya posible renuncia ha empezado a especularse ahora. Fue muy reveladora la forma en que ayer se cerró la capilla ardiente, y lo son también algunas declaraciones que llegan de arzobispos que ya no se tapan. Corresponsal Joan Solés. Benedicto, santo súbito, empezó a corearse ya en la audiencia de este miércoles, apagando los gritos de ¡Viva el Papa!, dedicados a Francisco. Una situación que incomodó incluso al personal de protocolo del Vaticano. En sus 25 años como prefecto, equivalente a ministro del Interior del Vaticano, Ratzinger era conocido en ambientes de Roma como el Gran Inquisidor, el guardián de la ortodoxia. En los años siguientes, como pontífice, los fieles le consideraron mucho más profesor que pastor, alejado del rebaño de creyentes. Incluso el que fuera secretario de Juan Pablo II, el cardenal Dziwisz de Cracovia, llegó a decir entonces de Benedicto que nunca bajaba de la cruz. Ahora es el secretario de Ratzinger, el arzobispo Geinswein, quien ha conmocionado a la opinión pública italiana en las últimas horas. Según el arzobispo, el diablo actuó en el Vaticano contra Benedicto, ha declarado, y Francisco rompió el corazón del Papa Emérito cuando limitó las misas en latín según el rito preconciliar que había autorizado este último. El afecto y la admiración solo han llegado a Ratzinger después de renunciar al pontificado para vivir retirado y en silencio. Por ello, en el funeral en la Plaza de San Pedro a partir de las 9:30 de esta mañana, volverán a repetirse probablemente los gritos de Benedicto, santo súbito. Lo iremos comprobando. Estaremos en directo en Roma, estaremos también en Londres. We will pass new laws
to stop small boats, making sure that if you come to this country illegally, para recordar cuáles fueron las prioridades que marcó Rishi Sunak apuntando a la inmigración ilegal, justo cuando más comprometida está su gestión de gobierno, con protestas que colapsan los transportes y que se quejan del colapso en la sanidad del país. Dicen los laboristas que Sunak, al que se compara menos con Margaret Thatcher de lo que se comparó a su fugaz predecesora, lo que quiere es laminar el poder de los sindicatos. Y tiene interés ahí, algo que cuenta esta mañana el Times de Londres, Gillian. El gobierno de Rishi Sunak estaría trabajando, según el Times, en una nueva ley para endurecer y dificultar el derecho a huelga de los trabajadores británicos. En ese discurso de Año Nuevo, Sunak prometía un diálogo constructivo con los sindicatos. We hugely value public sector workers like nurses. Decía incluso que su gobierno valoraba el trabajo de los sectores que están en huelga, pero según el Times, lo que quiere hacer ahora el primer ministro es que las empresas puedan, por ley, despedir a los trabajadores que se niegan a cumplir los servicios mínimos cuando se convoca una huelga. De aprobarse esta norma, afectaría sobre todo a los sanitarios, a los trabajadores vinculados con el transporte que siguen hoy en huelga, a los profesores, bomberos y agentes fronterizos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Sánchez es un enfermo de poder. Quiere mandar en todo, meter la mano en todo, intervenir en todo. Lo ha hecho en el CIS, en el INE, en el Consejo General del Poder Judicial lo ha intentado, en el Tribunal Constitucional, en todos los órganos, hasta que ha llegado, pues evidentemente el Tribunal Constitucional le ha parado los pies. Elías Bendodo va a ser el coordinador de la campaña del Partido Popular para las municipales y autonómicas de mayo. Y más allá del mensaje, de este mensaje político que centran en criticar más que al gobierno, a su presidente, a Pedro Sánchez, la clave estará en cómo asegurarse plazas importantes en esas elecciones y cómo eso pueda servir al partido para reforzar a Feijóo de cara a las elecciones generales, que son las que vienen después. David Junquera, buenos días. Buenos días, Sastre. A día de hoy, el problema que tiene el PP con las encuestas es que le prometen muchas aproximaciones, pero pocos premios gordos. Me explico. La victoria parece segura en muchos territorios, sobre todo en aquellos que ya gobiernan, pero las mayorías absolutas, al estilo andaluz, al estilo Juanma Moreno, quedan lejos. En casi todas partes, con los sondeos actuales, los populares seguirían dependiendo de Vox, un patrón que se repite en muchas ciudades. Para tratar de recuperar el brío demoscópico, en Génova han hecho con rapidez los deberes, mientras la izquierda sigue dándole vueltas a cómo afrontar mayo. Todos los candidatos del PP están prácticamente con el chándal azul, el chándal electoral puesto y en línea de salida. Los de Feijóo tienen ya hasta director de campaña y miran de reojo al resto de la derecha. Siguen picando en Ciudadanos cuando se pone un nombre jugoso a tiro y esperan que los mejores tiempos de los de Santiago Abascal hayan pasado. Con todo, la debacle económica que llevan meses aventando y que pensaban que hundiría la intención de voto al PSOE no termina de llegar y el subidón que supuso el cambio Casado-Feijóo ya se ha amansado. El PP seguirá insistiendo en el argumentario económico, pero no dejará de lado sus clásicos, denunciando la sociedad de Sánchez con Bildu e independentistas o recordando lo ocurrido con el TC, la malversación, la sedición. Es decir, seguiremos escuchando mucho en estos meses los greatest hits populares. Esta semana el PP ha presentado su proposición en el Congreso para la reforma del Poder Judicial e impedir que cargos que sean ministros puedan pasar, como Juan Carlos Campo, a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Contestó ayer la portavoz del Gobierno. Señor Feijóo vuelve a las excusas de siempre, porque yo les quiero recordar que no es la primera ocasión que el Partido Popular ha hecho este tipo de iniciativas en el Parlamento, donde, por cierto, ha recibido el rechazo de la mayoría. Uno tiene que aceptar que no tiene mayoría en el Parlamento y, sobre todo, creo que ya es la enésima excusa. Se les acabaron las excusas, cogemos el boli-bip, rebobinamos las excusas y volvemos a empezar. Pero el cumplimiento de la Constitución no se puede excusar y no se puede condicionar. Y el otro foco político está en Cataluña por la negociación de Esquerra con el PSC para intentar cerrar un acuerdo de presupuestos, los presupuestos de la Generalitat, ahora que los republicanos gobiernan con Junts en contra. Bueno, con Junts en contra, pero ahora fuera del gobierno. Radio Barcelona, Marina Laminos, buen día. Buen día, exacto, pero aprobar los presupuestos con el PSC de momento no está siendo tarea fácil, porque los socialistas exigen que se incorpore grandes proyectos como la ampliación del aeropuerto o el impulso del complejo Hard Rock Café. Y otro de los aspectos clave en la negociación, el servicio de cercanías. Por ahora lo que no está claro es si habrá o no habrá
presupuestos conjuntos. Si se presenta un proyecto de ley sin contar con el PSC, aunque haya coincidencias, seremos contrarios, decía la portavoz Alicia Romero. Por su parte, nosotros no contemplem Laura Vilagrà, consellera de Presidencia, dice que confía que el acuerdo llegue en los próximos días, aunque asegura que los presupuestos no son el lugar donde negociar estas exigencias socialistas. El objetivo fijado por ambas partes es que la semana que viene haya una respuesta definitiva a todo este rompecabezas. Si al final ha quedado en una recomendación, firme, dicen, pero recomendación al cabo. Europa recomienda a los países que hagan como España, como Italia, han empezado a hacer ya en sus aeropuertos, es decir, pedir pruebas negativas a los pasajeros que lleguen de China. Eso, y que se secuencien más las aguas residuales de los aviones, de los aeropuertos que tienen vuelos internacionales. Vamos a Bruselas, Manuel Gómez. La Unión Europea recomendó anoche a los Estados miembros que exijan pruebas de COVID negativas hechas con un máximo de 48 horas de antelación a todos los viajeros que vengan de China. Después de más de 6 horas de reunión, no se puede afirmar que el comité que coordina la respuesta comunitaria contra la pandemia llegara a un acuerdo en este punto, por lo que dice el comunicado final, aunque sí que habla de una recomendación firme para adoptar la medida, algo que ya ha hecho España o Italia. Además, se pide a los Estados miembros que hagan test aleatorios de COVID a quienes llegan desde China. Sí que hubo, en cambio, un acuerdo expreso para pedir a los viajeros el uso de mascarillas y que se extremen las medidas sanitarias y de higiene. En un par de semanas habrá una nueva reunión de este comité para analizar la evolución de la pandemia y revisar cómo han funcionado las recomendaciones. ¿Saben que España es el primer consumidor del mundo de ansiolíticos, hipnóticos? Bueno, pues su consumo sigue subiendo, Teresa Rubio. Sube algo más de un punto el consumo de hipnosedantes. Un 9,7% de la población menor de 65 años tomó en el último mes al menos un ansiolítico, una benzodiazepina o un hipnótico. Se mantiene, por tanto, la tendencia al alza continua en el consumo de este tipo de sustancias desde que se comenzó a medir hace 18 años. Lo que mide por primera vez esta encuesta es el riesgo de suicidio. Y estos son los datos. El 2% de la población ha tenido ideas suicidas. El 1% ha llegado a planear la forma de ejecutar el suicidio y un 0,4% lo ha intentado. Respecto al consumo de alcohol y tabaco, aumenta en los dos casos. El 64,5% de los ciudadanos reconoce haber bebido en los últimos 30 días. Es 1,5 puntos más que en la última encuesta hace 2 años. Y los que han fumado tabaco suben medio punto, hasta el 37,2% de la población. Sobre la contaminación, miren esto que han localizado científicos de Austria, que nos cuenta Javier Gregori. Por cada habitante y año, 1 kilo de partículas tóxicas que contienen los neumáticos de los coches es arrastrado al medio ambiente por el viento y se vierte a los ríos por la lluvia. Y esta es la consecuencia en la práctica. Un equipo de científicos de la Universidad de Viena, en Austria, ha comprobado que estas microsustancias contaminantes generadas por el desgaste de las ruedas en las carreteras son absorbidas luego por las lechugas y otras plantas comestibles. Además, estos microplásticos llegan también a depositarse en suelos cultivables y en los lodos de las depuradoras que se usan como abono en la agricultura. En concreto, entre las sustancias halladas en las hojas de lechuga está, por ejemplo, un producto químico llamado 6-PPD que se ha relacionado con una mortandad masiva de salmones en Estados Unidos y que es manifiestamente tóxico según este equipo de científicos. En 10 minutos el abierto. Hoy con Javier Aroca, con Estefanía Molina y con Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.